En el episodio de hoy, nos sumergimos en las impactantes historias de 3 personas que cometieron el error fatal de entrar en recintos de zoológicos. Desde una mujer en Brasil que cayó en un recinto de leones, hasta un destacado entrenador juvenil, también en Brasil, cuyo encuentro fatídico con un jaguar dejó más preguntas que respuestas. Pero primero comenzamos con la historia de Alexei Kuznetsov, cuya prueba de valor borracho lo llevó directamente al camino de un enorme oso pardo, sin ninguna posibilidad de escape. El 12 de marzo de 2015 comenzó como otro día gélido de finales de invierno en Minsk, Bielorrusia. La niebla matutina se cernía pesadamente sobre el zoológico de la era soviética, cuyas paredes de hormigón aún retenían el frío de la noche anterior. Familias y grupos escolares se movían entre los recintos de animales, su aliento visible en el aire frío, mientras los lejanos sonidos de varios animales resonaban por el terreno. Ninguno de los visitantes podría haber imaginado que su zoológico local se convertiría en el escenario de uno de los incidentes más crueles de Europa del Este en menos de 12 horas. Alexei Kuznetsov, de 23 años, trabajaba como repartidor para una cadena local de supermercados. Con una altura de 1,80 m y una constitución atlética que obtuvo a través de años de deporte amateur en el fútbol, vivía con 2 compañeros de piso en un modesto apartamento cerca del centro de la ciudad. Conocido por su sonrisa fácil y sus bromas rápidas, Alexei era querido por sus colegas y se le consideraba el centro de cada fiesta. Su madre, una maestra, lo había criado sola después de que su padre dejara a la familia durante la infancia de Alexei. A pesar de las dificultades financieras, se aseguró de que terminara su educación y encontrara un empleo fijo. Alexei no era particularmente ambicioso. Estaba satisfecho con su vida sencilla, su salario regular y su círculo cercano de amigos. Su supervisor lo describió como confiable, aunque un poco inmaduro, y mencionó su tendencia a bromear durante el trabajo. Aquella tarde de jueves, después de terminar su turno a las 7 de la tarde, Alexei se reunió con sus amigos más cercanos, Iván Popov y Dmitry Sokolov, en el pub Oso Dorado, a solo 2 cuadras del zoológico. Los 3 se conocían desde la escuela y se reunían regularmente para beber juntos e intercambiar historias sobre su semana. A medida que avanzaba la noche y el alcohol fluía en abundancia, su conversación se volvía cada vez más ruidosa y animada. Después de varias rondas, la conversación giró hacia ideas locas y aventuras arriesgadas. El tema del zoológico surgió de manera natural. Finalmente, estaba solo a unas pocas calles de distancia y los 3 hombres lo habían visitado a menudo cuando eran niños. Impulsado por el alcohol y el deseo de hacer algo temerario, Alexei propuso colarse en secreto después del cierre, solo para ver si lo lograrían. En lugar de rechazar la propuesta o reírse de ella, Iván y Dmitry lo animaron en la idea, y unos minutos después, el plan estaba decidido. A las 23:23, con una temperatura de 2 grados Celsius bajo cero, tambaleaban los 3 jóvenes en dirección al zoológico. La iluminación de seguridad proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento vacío, y la niebla vespertina ofrecía protección adicional mientras buscaban una forma de entrar. Cerca del recinto de los osos, descubrieron una escalera de mantenimiento. Alexei fue el primero y trepó torpemente por la pared de 4,5 metros de altura, mientras Iván y Dmitry montaban guardia. Lo que los 3 amigos no sabían, estaban a punto de encontrarse con uno de los depredadores más temibles de Europa. El oso pardo euroasiático es uno de los animales más grandes y peligrosos del continente. Los machos adultos pueden pesar hasta 635 kilogramos. El macho del zoológico, Boris, pesaba alrededor de 385 kilogramos. Estos osos poseen una fuerza enorme y pueden mover con facilidad rocas de hasta 680 kilogramos cuando buscan alimento. Sus gigantescas zarpas están equipadas con garras curvas de hasta 13 centímetros de longitud, perfectas para cavar y dar golpes devastadores. La fuerza de mordida de un oso pardo es de hasta 975 libras por cada pulgada cuadrada, aproximadamente 68 kilogramos por centímetro cuadrado, lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos tan gruesos como un fémur humano sin esfuerzo.
A pesar de su masa, pueden alcanzar velocidades de hasta 56 km por hora en distancias cortas y son excelentes nadadores. En los bosques de Bielorrusia, estos osos están en la cima de la cadena alimentaria. Inspiran respeto por su inteligencia, fuerza y adaptabilidad. A las 23:35, Alexej se dejó caer en el recinto y aterrizó con un golpe sordo en el suelo congelado. El hábitat de 560 metros cuadrados contaba con formaciones rocosas artificiales, una piscina profunda y varios grandes robles. La niebla vespertina se había espesado aún más. La visibilidad era de menos de 6 metros. Iván y Dmitri, que todavía estaban sentados en el muro exterior del recinto, filmaban con sus teléfonos móviles mientras Alexej sacaba su propio dispositivo y encendía la linterna. La voz empapada de alcohol de Alexej resonó en el recinto cuando invitó a sus amigos a que bajaran con él. Sus palabras eran indistintas y tropezaba ligeramente al adentrarse más en el recinto. Iván, que nunca rehuyó un desafío, balanceó sus piernas sobre el muro y lo siguió. Dmitri, por otro lado, claramente más indeciso, permaneció sentado en el muro, pero continuó filmando con la cámara de su teléfono. El recinto estaba inquietantemente silencioso, aparte del sonido distante del tráfico y el suave chapoteo del agua del sistema de filtración. El haz de luz del teléfono de Alexej inspeccionaba el suelo e iluminaba huesos dispersos de las comidas recientes de Boris, un detalle que debería haber servido como advertencia. A las 23:37, Boris salió de su cueva. El oso de 385 kilogramos había sido despertado por los intrusos y se movía con un silencio asombroso para un animal de su tamaño. Iván lo descubrió primero, pero su mente nublada por el alcohol necesitó valiosos segundos para comprender el peligro. Boris cargó con velocidad explosiva y cubrió los 9 metros entre él y Alexej en menos de 2 segundos. El grito que Alexej soltó se apagó abruptamente cuando el cuerpo masivo del oso chocó contra él con toda su fuerza y lanzó su móvil a la oscuridad. Solo por el impacto, se rompieron 3 costillas y la clavícula izquierda. Iván intentó desesperadamente regresar al muro, pero se cayó y se fracturó un tobillo. Dmitri, que aún estaba sentado en el muro, temblaba de shock e intentó marcar el número de emergencia, pero sus manos temblorosas y el alcohol le dificultaban marcar el número correcto. La telefonista inicialmente pensó que la llamada era una broma de mal gusto, hasta que escuchó los horribles sonidos de fondo. Boris arrastró a Alexei hacia la formación rocosa artificial. Sus garras dejaron profundas heridas en el torso de su víctima. Cada vez que Alexei intentaba arrastrarse, el oso mordía aún más fuerte. Sus poderosas mandíbulas trituraban huesos y tejidos. El ataque duró casi 4 minutos, durante los cuales Boris trató a Alexei como lo haría con presas en la naturaleza. El vigilante nocturno Mikhail Volkov, alarmado por el ruido, llegó al recinto a las 23:41. El haz de luz de su linterna captó la horrible escena. Boris estaba de pie sobre el cuerpo inmóvil de Alexei. El suelo a su alrededor estaba oscuro por la sangre a pesar del frío mordiente. Volkov inmediatamente contactó al equipo de emergencia del zoológico, pero el protocolo prohibía entrar en el recinto mientras el oso estuviera activo. Iván había logrado arrastrarse hasta la cerca exterior, donde yacía llorando y llamando repetidamente el nombre de Alexei. Dmitri permaneció como petrificado sobre el muro. Su teléfono aún estaba grabando mientras las luces de los vehículos de emergencia comenzaban a iluminar el área. Las primeras unidades de policía llegaron, seguidas de ambulancias solo unos minutos después. El aullido de las sirenas puso a Boris aún más nervioso. La veterinaria principal del zoológico, la doctora Elena Petrova, llegó a las 23:55 con equipo de tranquilización, pero en ese momento ya estaba claro que cualquier ayuda para Alexei llegaría demasiado tarde. El oso tuvo que ser sedado primero antes de que el personal de emergencia pudiera entrar al recinto sin peligro, un procedimiento que tomó otros 15 minutos. A las 12:07, después de confirmar que Boris estaba completamente sedado, las fuerzas de emergencia entraron en el recinto. La temperatura había caído ya a -4 grados Celsius y los haces de luz de sus linternas
revelaron una imagen horrible. El cuerpo de Alexei yacía desplomado cerca de la formación rocosa artificial, rodeado de nieve manchada de sangre. Los primeros auxilios constataron que la sangre en el cuerpo ya había comenzado a congelarse. Los paramédicos declararon a Alexei muerto en el lugar a las 0:13 horas. La primera evaluación reveló lesiones catastróficas: un cráneo destrozado, una columna vertebral seccionada y daños masivos en el área del pecho. Su abrigo de invierno estaba hecho jirones y profundas marcas de garras cubrían la mayor parte de su cuerpo. La investigación a la mañana siguiente mostró todo el alcance de la tragedia. El informe del médico forense documentó 94 heridas individuales en el cuerpo de Alexei. Las lesiones graves incluían varias vértebras aplastadas, 17 costillas rotas y graves lesiones internas. Heridas punzantes profundas de las garras de 13 centímetros de largo del oso cubrían su torso, y su brazo derecho había sido completamente arrancado durante el ataque. La pérdida masiva de sangre había sido acelerada por numerosas lesiones arteriales, que Boris había causado con sus potentes mordidas. Ivan fue tratado en el Hospital Central de Minsk por una fractura de tobillo complicada y un shock severo. Dmitry, físicamente ileso, fue ingresado en la unidad psiquiátrica debido a una traumatización aguda. El incidente llevó a cambios inmediatos en el zoológico de Minsk. El director Sergei Morozov anunció una actualización exhaustiva de las medidas de seguridad, incluyendo la instalación de sensores de movimiento y cámaras adicionales. Los muros exteriores de 4,5 metros de alto, que se habían demostrado insuficientes, se equiparon con cercas eléctricas en el plazo de un mes. A Boris se le permitió quedarse en el zoológico después de que los expertos en comportamiento determinaron que su acción era simplemente una reacción natural ante los intrusos. Después de un periodo de observación de 2 semanas, el oso volvió a la exhibición pública. Pero los animales no solo atacan cuando hay alcohol de por medio. A veces basta con un solo pequeño error. En nuestra próxima historia, una madre desprevenida se encuentra con un león y todo comenzó con un solo paso en falso. El 14 de julio de 2012 fue un sábado soleado en el estado rural de São Paulo, Brasil. El calor del mediodía pesaba sobre las carreteras de arcilla roja y los campos bordeados de palmeras fuera de Itatiba, una ciudad tranquila, conocida más por sus plantaciones de caña de azúcar que por el turismo. Justo detrás de los límites de la ciudad se encontraba un pequeño parque de vida silvestre de propiedad privada llamado Recanto Animal, conocido por los habitantes como un lugar donde se podían experimentar animales exóticos de cerca, a menudo desde muy cerca. Recanto Animal había abierto en 1999 como una atracción familiar, originalmente con animales de granja rescatados y fauna local. Con el paso de los años, el parque se expandió rápidamente. Se añadieron especies exóticas como grandes felinos, primates y reptiles, aunque sin la infraestructura o el control de instalaciones más grandes y acreditadas. El parque dependía en gran medida del turismo y los visitantes de fin de semana y promocionaba una experiencia más íntima que los zoológicos tradicionales. Aunque no había habido incidentes mayores en el pasado, la instalación había sido criticada en silencio por organizaciones de protección animal durante años, debido a la falta de capacitación del personal, recintos anticuados y una planificación de emergencias insuficiente. Esa mañana, Maya Santana, una secretaria escolar de 34 años de Campinas, llegó a la instalación con su esposo y sus 2 pequeños hijos. La visita fue un destino de excursión prometido durante mucho tiempo, planeado vagamente durante el mes pasado y finalizado definitivamente el día anterior como sorpresa de cumpleaños para su hija Clara, que cumplía 7 años. Después de un agotador año escolar y el frecuentemente lleno calendario de Maya, la familia había tenido hasta ahora pocas oportunidades para excursiones diarias juntos. Maya había descubierto el parque a través de un grupo de padres local en Internet y se sintió atraída por la promesa de encuentros cercanos con animales, observación cercana y un ambiente relajado y familiar. Algo sencillo e inolvidable que debía alegrar a sus hijos. Maya era conocida por ser cautelosa y práctica, una madre cariñosa y una personalidad respetada en su comunidad. En su escuela primaria, era el tipo de persona a la que los docentes acudían en caso de problemas,
y en quien los padres confiaban sin dudar. No tomaba riesgos y a menudo la describían como prudente y responsable. Había investigado a fondo su decisión de visitar Recanto Animal. O al menos eso pensaba ella. El recinto era pequeño, menos de 4 hectáreas, pero estaba lleno de grandes atracciones: monos, pumas, leopardos e incluso un tigre de Bengala adulto. Pero lo más destacado era la pareja de leones, que estaba alojada en un gran recinto abierto sobre el cual se encontraba una plataforma de observación elevada de madera. La construcción permitía a los visitantes una vista libre desde arriba hacia los leones, separados por un abismo de aproximadamente 3 metros de profundidad y una cerca reforzada que rodeaba el perímetro del recinto. A la 1:45, después del almuerzo en el área de picnic sombreada, Maja y su familia, junto con un grupo de otros visitantes, se dirigieron a la plataforma elevada sobre el recinto de los leones. La barandilla de madera en el borde de la plataforma correspondía a la altura habitual, pero no había medidas de seguridad adicionales como redes o barreras para prevenir accidentes. Varios niños se apoyaban contra la barandilla para tener una mejor vista de los leones. El león africano es uno de los depredadores más conocidos de la Tierra, social, territorial y construido para la fuerza. Los machos adultos pueden pesar más de 230 kilogramos y tienen una fuerza de mordida de aproximadamente 45 kilogramos por centímetro cuadrado, lo suficientemente fuerte como para romper huesos sin esfuerzo. Los principales instrumentos de caza de un león son su pura fuerza muscular, sus garras retráctiles y sus poderosas mandíbulas, con los que asfixia o incapacita a su presa. Aunque los leones en cautiverio no necesitan cazar, sus instintos permanecen y cualquier perturbación percibida en su territorio puede desencadenar una reacción violenta e inmediata. A diferencia de otros grandes felinos que dependen del sigilo, los leones son conocidos por sus ataques explosivos, rápidos, abrumadores y diseñados para terminar una pelea rápidamente. Clara trepó al travesaño inferior de la barandilla para poder mirar mejor hacia el recinto donde yacía Nerón, un león macho de 6 años que descansaba medio en la sombra. Maja se adelantó y agarró la cintura de su hija para bajarla de nuevo. Al hacerlo, su pie resbaló en las tablas de madera gastadas y perdió el equilibrio. Como no había nada de qué sujetarse, Maja se inclinó hacia adelante y cayó sobre la barandilla, directamente al recinto debajo. La caída fue de unos 5,5 metros. Maja cayó sobre su lado izquierdo y se rompió la pelvis. Además, quedó aturdida por el impacto. Durante algunos segundos permaneció inmóvil. Nero se levantó casi de inmediato. Su atención había sido llamada por el movimiento repentino y el ruido. Cuando Maja versuchte, sich aufzurichten, se acercó Nero y superó la distancia en pocos segundos. Con toda su fuerza, le golpeó la espalda con la garra y la lanzó de cara al polvo. El impacto desgarró piel y músculos. Profundas laceraciones recorrían su hombro y costillas. Cuando intentó alejarse arrastrándose, él la mordió en el cuello y la arrastró más profundamente hacia el recinto. El león comenzó a tratarla exactamente como a una presa en su hábitat natural. Con sus poderosas patas delanteras, la empujó hacia el suelo, cambió su mordida y clavó sus dientes en su hombro y la parte superior de su espalda. Luego tiró hacia abajo con fuerza sus patas traseras. Un movimiento conocido como bunny kicking, que en los leones representa un comportamiento instintivo, defensivo y de alimentación. Al hacerlo, desgarró la ropa y la carne por igual. De nuevo, Nero enterró sus mandíbulas en la base de su cuello y comprimiendo su columna vertebral, mientras su sangre se absorbía en el suelo seco, hasta que alcanzó su muslo y desgarró tejido del músculo, en un intento de llegar a la arteria femoral. Maja perdió el conocimiento pocos segundos después de que comenzara el ataque, pero Nero continuó el ataque, como si ella aún estuviera resistiendo. Encima, en la plataforma de visitantes reinaba el caos. Los visitantes gritaban y alejaban a sus hijos del barandal en pánico. Los empleados llegaron con varas largas, extintores de incendios y rifles de tranquilizantes. A la 1:55 p.m, el primer dardo tranquilizante alcanzó la parte trasera de Nero, pero el león no retrocedió. Arrastró a Maja varios metros más antes de que un segundo dardo lo alcanzara y ralentizara sus movimientos. Pasaron casi 5 minutos hasta que el sedante surtió efecto por completo y finalmente Nero se desplomó cerca de una pared rocosa.
Las fuerzas de rescate llegaron a las 2 de la tarde, 4 en punto, y entraron en el recinto después de que se declarara seguro. Los paramédicos examinaron a Maja en el lugar de los hechos y no detectaron signos vitales. A las 14 horas con 11 minutos fue declarada oficialmente muerta. La autopsia confirmó la gravedad de las lesiones. Una arteria vertebral seccionada, varias costillas rotas, una pelvis destrozada y profundas laceraciones en el torso y las extremidades. Como causa de la muerte, se indicó desangramiento debido a lesiones en el cuello, lo que concuerda tanto con la caída como con el ataque del león. La noticia sobre el incidente se difundió rápidamente por todo Brasil y provocó una indignación nacional por las laxas medidas de seguridad en Recanto Animal. Dentro de unos pocos días, investigadores estatales iniciaron una investigación formal y descubrieron una serie de infracciones que plantearon serias preocupaciones sobre el funcionamiento del parque. Esto incluía barandillas no reforzadas en plataformas elevadas, falta de barreras adicionales alrededor de recintos de alto riesgo, señalización insuficiente y la ausencia de personal de emergencia capacitado en el lugar. Imágenes de vigilancia e informes de testigos presenciales confirmaron que la caída se debió a fallas estructurales evitables, y las autoridades concluyeron que la instalación no proporcionó medidas de protección adecuadas para los visitantes. Aunque el incidente fue clasificado oficialmente como un accidente, se determinó que el zoológico actuó con negligencia al cumplir con los estándares básicos de seguridad. Recanto Animal fue cerrado temporalmente, multado por las autoridades locales y obligado a completar una revisión completa de sus protocolos de seguridad antes de que se permitiera su reapertura al público. Nero, el león involucrado en el ataque, fue puesto bajo observación y más tarde trasladado a una reserva de vida silvestre en el estado de Río Grande del Sur, donde debía pasar el resto de su vida sin más contacto con el público. Representantes del zoológico declararon que el león actuó por instinto y no sería sacrificado. La muerte de Maja sacudió a toda la comunidad. En su escuela se llevó a cabo un servicio conmemorativo al que asistieron cientos de estudiantes, familias y colegas. No se la recordaba por las circunstancias trágicas de su muerte, sino por su compasión, su capacidad de liderazgo y su inquebrantable dedicación a los niños. Su historia se utilizó más tarde en varias iniciativas para reformar los estándares de seguridad en instalaciones zoológicas privadas en todo Brasil, como un caso de estudio. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, solo un año después ocurrió nuevamente una tragedia. Esta vez con un hombre de 32 años que se enfrentó a un jaguar, en un incidente que sacudió a todo el país. El 9 de abril de 2013 fue una noche cálida y húmeda en Belo Horizonte, Brasil. A medida que el sol se ocultaba tras la silueta de la ciudad, su luz dorada proyectaba largas sombras sobre el zoológico de Belo Horizonte, uno de los parques zoológicos más grandes del país. El día había transcurrido sin incidentes. Familias y grupos escolares habían visitado las exhibiciones y luego se dirigieron hacia la salida. A las 18 horas, por el sistema de altavoces, sonaron los avisos de cierre que instaban a los visitantes a abandonar el recinto. Entre los visitantes de ese día se encontraba Gabriel Ferreira, un voluntario de 32 años y exdeportista. Llegó solo al zoológico y compró su entrada a las 15 horas con 20 minutos. En grabaciones de vigilancia se pudo ver más tarde cómo se movía de un recinto a otro y ocasionalmente se detenía para observar a los animales. A diferencia de la mayoría de los visitantes, no tomó fotos y no se detuvo en las exhibiciones más populares. A medida que el zoológico se vaciaba y las puertas se cerraron a las 19 horas, no había rastro de Gabriel. Gabriel Ferreira era bien conocido y querido en su barrio Pampulha, un distrito cerca del zoológico. Como exfutbolista semiprofesional, había sido un talento prometedor y había jugado como centrocampista para un club local. Sin embargo, una lesión de rodilla a la edad de 26 años puso fin a su carrera prematuramente. La transición había sido difícil, pero en lugar de dejarse llevar, Gabriel se dedicó con todas sus fuerzas a su comunidad. En los últimos 5 años, había trabajado en un centro juvenil, donde entrenaba a niños desfavorecidos en fútbol. Ayudaba a organizar torneos, a recaudar fondos para equipamiento y a promover jóvenes talentos que, como él,
soñaban con llegar a la liga profesional. Su pasión no solo se dirigía al deporte, sino también a los niños que lo admiraban. Fuera del entrenamiento, era un miembro activo en proyectos locales de ayuda. Apoyaba recolecciones de alimentos, ayudaba en un refugio para personas sin hogar e incluso se comprometía en un grupo de rescate de animales. Después de todo lo que se decía sobre él, era una persona que daba más de lo que recibía. Y fue precisamente eso lo que hizo que lo que ocurrió aquella noche fuera aún más impactante. De todos los animales que Gabriel había pasado esa tarde, ninguno era más peligroso que aquel al que se encontraría más tarde. El jaguar, Panthera onca, es el depredador ápice de Sudamérica y uno de los felinos más fuertes del mundo. A diferencia de los leones y los tigres, que matan a su presa asfixiándola, los jaguares emplean una mordida que aplasta los huesos. Sus colmillos perforan el cráneo directamente. Su fuerza de mordida de más de 1500 psi les permite romper caparazones de tortugas, huesos gruesos e incluso jaulas reforzadas. Los jaguares son además cazadores silenciosos, conocidos por seguir a su presa antes de atacar con una repentina y explosiva fuerza. En libertad cazan capibaras, caimanes e incluso ganado vacuno. En cautiverio, estos instintos se mantienen, lo que los convierte en uno de los depredadores más impredecibles en los zoológicos. En el zoológico de Belo Horizonte, el jaguar más conocido fue Shango, un macho de 6 años con un peso de más de 110 kilogramos. Su recinto estaba diseñado para asemejarse a los densos bosques de su entorno natural, con vegetación densa, terreno rocoso y un estanque de agua. Lo que llevó a Gabriel a escalar las paredes de este recinto sigue siendo un misterio. A las 8 de la noche con 10 minutos, una hora después del cierre del zoológico, Gabriel apareció desde un área oculta cerca de los recintos de los grandes felinos. Su ropa estaba cubierta de suciedad, lo que indicaba que se había mantenido oculto durante bastante tiempo. En las grabaciones de vigilancia se vio más tarde que se había escondido en un baño cerca de la casa de reptiles, para evitar ser descubierto cuando los últimos visitantes abandonaron el lugar. Cuando se dirigió al recinto del jaguar, se quedó varios minutos junto a la valla exterior, aparentemente para examinar el recinto. Nadie sabe lo que pensaba en ese momento. El recinto del jaguar estaba rodeado por 2 barreras, una verja de alambre de 3 metros de altura con alambre de púas y un muro de hormigón detrás de 4,5 metros de altura. Superar esto no fue una tarea fácil. A las 20 horas con 27 minutos comenzó a escalar. Con la ayuda de la estructura metálica de la cerca, se impulsó hacia arriba y se movió con cuidado para esquivar el alambre de púas. El ascenso duró casi 4 minutos. Después se dejó caer entre las 2 barreras. A las 8:35 de la noche, escaló la pared de concreto, colocando los pies en la superficie rugosa y levantándose. A las 8:39 de la noche, alcanzó el borde superior y se quedó allí sentado inmóvil, su silueta apenas visible en el débilmente iluminado recinto. Luego, a las 20:42, se dejó caer en el recinto. El suelo blando se movió cuando Gabriel aterrizó en el recinto. Dio un paso hacia adelante. Su postura parecía relajada. Por unos segundos no pasó nada. Entonces, en el extremo opuesto del recinto, Shango se movió. Los jaguares son maestros del camuflaje, y Shango ya lo había observado desde la oscuridad. Cuando Gabriel se acercó más, el jaguar reaccionó. En menos de 3 segundos, Shango recorrió la distancia y salió del sombra con una velocidad aterradora. Gabriel apenas tuvo tiempo de girarse antes de que el jaguar lo derribara con fuerza. Al caer, las mandíbulas de Shango se cerraron alrededor de su cráneo. Los jaguares no pierden tiempo asfixiando. Su instinto es matar de inmediato. Shango apretó más y un crujido repugnante resonó por el recinto. El cuerpo de Gabriel se relajó, pero el ataque aún no había terminado. Shango, que todavía sostenía firmemente su cráneo, lo arrastró más adentro del recinto y desapareció en la densa vegetación. A las 21:20, el oficial de seguridad Luis Antúnez notó movimiento en el recinto del jaguar durante una patrulla de rutina. Al principio supuso que Shango estaba simplemente activo por la noche. Luego vio la sangre. El haz de luz de su linterna iluminó una escena espantosa. Un cuerpo mutilado, parcialmente oculto en la maleza. Shango estaba encima.
Su hocico goteaba sangre fresca. Al ver la escena, Luis agarró inmediatamente el walkie-talkie y reportó la emergencia. En cuestión de minutos, más personal del zoológico llegó al recinto del jaguar, equipado con rifles tranquilizantes y equipo para separar al animal del cuerpo. Shango permaneció cerca de los restos de Gabriel. Su cuerpo estaba agachado, los músculos tensos. Cuando los cuidadores intentaron distraerlo con comida, no reaccionó. Uno de los empleados disparó un dardo tranquilizante que lo alcanzó en la parte trasera. El jaguar respondió con un breve gruñido, las orejas hacia atrás, pero inicialmente no se movió. En pocos minutos, el sedante comenzó a hacer efecto, y Shango se retiró lentamente al denso matorral en el extremo trasero del recinto. Tan pronto como el animal no representó una amenaza inmediata, los empleados del zoológico abrieron una puerta de servicio en la parte trasera del recinto y dejaron entrar a los equipos de rescate. 2 paramédicos, acompañados por un policía, fueron los primeros en ingresar al recinto, equipados con dispositivos médicos. Sus linternas iluminaron el suelo, mostrando tierra revuelta, ropa rasgada y manchas de sangre en la arena. El cuerpo de Gabriel yacía inmóvil, parcialmente cubierto por la maleza. Sus heridas eran graves, el cráneo visiblemente destrozado, las extremidades torcidas de manera antinatural. No se detectaba movimiento. A las 21:35, los paramédicos realizaron un breve examen antes de cubrir el cuerpo con una sábana blanca. 2 miembros adicionales del equipo llegaron con una camilla y juntos levantaron cuidadosamente los restos de Gabriel y los llevaron por la puerta trasera del recinto hasta una ambulancia que esperaba. Las luces rojas y azules se reflejaban en las paredes de concreto del recinto mientras la policía llegaba para asegurar la escena del crimen. La autopsia de Gabriel confirmó que su cráneo estaba destrozado, con graves lesiones cerebrales. Su cuerpo presentaba profundas mordeduras y marcas de garras, pero la lesión mortal había sido ya la primera mordedura. Su muerte sacudió a la comunidad. Los niños a los que entrenaba en el centro juvenil estaban destrozados y luchaban por entender por qué su mentor, que siempre les había enseñado disciplina y seguridad, había hecho algo tan imprudente. Su familia se negó a creer que había sido intencional. Su hermano insistió en que Gabriel no era el tipo de persona que asumía tal riesgo, pero nadie podía explicar por qué había entrado en ese recinto. Mientras tanto, el zoológico de Belo Horizonte fue objeto de observación, pero los responsables destacaron que se habían cumplido los protocolos de seguridad, ya que las barreras cumplían con los estándares de seguridad y no hubo falla en la seguridad del recinto. Shango permaneció en el zoológico, ya que había actuado instintivamente y no representaba un peligro continuo. Después de una fase de observación obligatoria, en la que los cuidadores de animales supervisaron su comportamiento, volvió a su rutina normal. Aunque algunos cuestionaron si debería seguir siendo exhibido, el incidente se valoró finalmente como consecuencia de una intrusión humana y no como una falla de seguridad del zoológico. Con el tiempo, la atención pública se desplazó y la vida en el zoológico retomó su curso habitual. La muerte de Gabriel, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas. La familia y los colegas intentaron comprender por qué había asumido un riesgo así. ¿Fue un accidente? ¿Una prueba de valor? ¿Un momento de imprudencia? Nadie lo sabría jamás. Pero una cosa estaba clara: una sola decisión lo había costado todo. Gracias por mirar. Si te gustó este video, te encantará el video que aparece en tu pantalla final. Espero verte allí.